Sí, que el Mahalé judío de la ciudad vieja era esparcido según las denominaciones, lo diremos así. Así que de aquí a la izquierda todo era la ciudad sefaradí, o el Cartier sefaradí. Del Ramban, que es Kehal Sion 2, por ahí a la derecha es el barrio Ashkenazí. Y esto aquí, los Caraí no tenían una comunidad grande, sino que tenían solo una caleja. Y esta era la caleja de los Caraí. Y aquí está la esnoga de los Caraí, que hoy en día más sirve como un museo que como una esnoga. Si vos dejan o no vos dejan entrar, depende de quién es el Jajam. Sí. Antes estuvo aquí un Jajam que era muchísimo más liberal del presente, y entonces dejaba a todos de entrar tanto a la esnoga como al museo. El Jajam que está ahí dice no. Como los Caraí, cuando tienen cualquier tipo de polución, será el intercurso sexual, será masturbación, será polución de noche, toman tevilá, tanto los machos. Entonces ellos dicen, los judíos rabínicos, como no toman tevilá por la polución, no son tehorim para entrar. Así que hoy hicieron desde el museo una pared que es hecha de vidrio, y de ahí puedes mirar por adentro de la esnoga, ama no puedes entrar. ¿Sí? En cualquier caso, y esto es lo interesante e importante, aquí lo hicieron después de una renovación, así que no refleja la realidad. La realidad es que hay chilimes en bajo. ¿Sí? Al entrar al cal, te descalzas, ¿sí? Y no hay sillas. Te sientas abajo. Te sientas abajo, y tanto durante la tefilá se arrodean y se abocan. Como en la sí. Y esto, la verdad es, preserva la manera de la tefilá judía del siglo VII. Ellos preservaron. ¿Así era? No, así era, claro. Los judíos en cada lugar, en la Amidá, hoy en día, 5 veces tú dices Baruch, Atá, Adonai. Antes, cuando decías Baruch, te metías de rodillas, porque Baruch es Berech. Berech es Ginio. Entonces, cuando dices Baruch, te pones de rodillas. Cuando dices Atá, haces temená. Quiere decir con la frente por esto. Y solo por esto es el tefilín que se lleva, que se escapa aquí. El tefilín de la cabeza. Para poder hacer temená. Porque si el tefilín lo tenías aquí, no puedes hacer temená. Entonces, y cuando dices Adonai, te levantas. ¿Por qué? Porque hay un pasuk que dice Baruch atah Adonai. No. No, ¿cómo se llama? Zokef Kefufim. Que haces subir a los abocados o a los... Sí. Bueno, y en el cabo de la tefilá, ¿sí? Después de hacer la 5ª vez, se estrechas totalmente, como un serjadé, ¿sí? Así como caído de la cruz. Y esto se llama Ishtahavaya. Y cada judío lo hacía 6 veces durante cada tefilá de las 3 tefilot. Y los Caraim siguen con ello hasta el día de hoy, y por esto tienen chilimes en bajo y no hay sillas. Ahora en el Rambam, en Mishneh Torah, también dice hay que meter chilimes por la Ishtahavaya y tal y cual. Ya en España, en el siglo XII todavía lo hacía. Después... eran jazinos de los dices que... se asentan. Ahora, lo que pasa es que como entró después todo esto de no tener chilimes y de tener sillas, entonces los ashkenazíes tienen sillas a la católica, como en una iglesia católica, y los sefaradim tienen sillas como en una iglesia ortodoxa. Quiero decir, porque si era una cosa todo judía, iban a tener un minhag conjunto. Ama como se desarrolló después, estos tomaron de sus goim y estos tomaron de sus goim. No, te van a mandar otra cosa. ¿Y las mujeres dónde están aquí? Ande ellos, las mujeres participan en la tefilá. Sí. ¿En juntos? En juntos.
Mira, más aclarado. No, Allora. es que, no. Es que los hombres caraim, cuando ven a una mujer, no se les levanta. Coalo. Es por esto que las venden arriba, para no verlas. Y que no tengan cantan, no hablan. cosas sexuales para ellas. ¿No es así? Sí, tiramisú. Sí. Eso es lo que me dijo el jajam de Diste. Tiramisú. El jajam de Diste porque... Tiramisú. Allora, aquí, este edificio que ahora no lo vemos, es edificio que va restaurándose. Era la sinagoga hasídica de la ciudad de allá. Sí. No vemos nada. Entonces, la destruyeron en 48. Ama. Cuando los Hasidim empezaron a fraguarla, no tuvieron bastantes paradas para escapar. Ancina que se quedó descupolada, no tenía la cúpula. Y como la más grande parte de los Hasidim eran del Imperio Austrohúngaro. Cuando Franz Josef vino a Jerusalén, sí, entonces lo llevaron a la sinagoga de sus súbditos. Vino a la sinagoga y ve que la sinagoga no tiene cúpula. Y los demandó, ¿y por qué no tiene? Y le dijeron, quitó el chapeo para decir shalom al Kaiser. Y bueno, él entendió el chiste y dio paras para que se haga la cúpula. Bravo. Bueno, ahora no tenemos mucho tiempo. No, ahora ellos también judíos preparando Shabbat. No. A esta hora ya no. Sí. Ahora, esta sinagoga es muy en bajo de la tierra. Y también el caraim nuestro también es de Sí. De ellos esto es la halajá, porque como hay un pasuk en Teilim que dice de las profunduras exclamé a ti. Esto es lo que dijo Abraham. Sí. Ante los sefaradim esto no era principal alágico, ante los caraim esto es principal alágico. Ante los sefaradim. Para que no se vea. Muy bien.